Feliz día, hoy domingo, Día del Señor. Cada domingo tenemos un compromiso con el Dios de la vida, un mandamiento, santificar la fiesta. Ir a misa, ir a la Eucaristía, a la parroquia más cercana, compartir con nuestros hermanos, que tenemos el mismo bautizo, la misma fe, que creemos en el mismo Dios, que tenemos la misma esperanza. En vivir la Eucaristía, el gran banquete de los cristianos católicos, pues vamos a alimentarnos con la palabra de este día, de tal manera que cuando lleguemos a la Eucaristía, a la iglesia, a la misa, pues ya estamos en sintonía, porque ya sabemos de qué trata la lectura y así más fácil entramos en sintonía con la liturgia de ese día. Vamos a compartir la palabra. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron las buitres a descender sobre los cadáveres, y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso, misterioso, se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad, y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos, y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que le he dado a ustedes. Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre, se enorgullecen de lo que debían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos,
a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron, conservando con él, dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio de este domingo vamos a compartir 3 ideas del Evangelio de este día. Primera idea, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio unas palabras que fue cuando celebramos hoy la transfiguración del Señor. Esta fiesta se celebra el 6 de agosto y Jesús invita a 3 de sus apóstoles a que lo acompañe hacia la cima del monte Tabor. ¿Por qué no invitó a todos los 12, sino solamente a 3? Porque uno de ellos, que estaba y que formaba parte de los 12, pues no era digno de estar y ver lo que iba a pasar en la cima del monte Tabor. Y por eso Jesús pues se hubiese podido llevar a los 11 y dejar a aquel que no era digno que lo esperara abajo, pero también era una manera no muy educada, y Jesús lo vemos en el Evangelio siempre como una persona sutil, como una persona que sabe tratar, como una persona que sabe ayudar, como una persona que sabe amar a sus hermanos, y por eso Él nos enseña a amar a nuestro prójimo. Invita solamente a 3, y así el otro no se queda solo, se queda acompañado. Pero ¿por qué a esos 3? ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué a Santiago? ¿Por qué a Juan? ¿Por qué a esos 3? A Pedro, porque iba a ser el primer papa. Ya Jesús lo había elegido en Cesarea de Filipo cuando le dijo: tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. Por lo tanto, el primer papa tenía que ser testigo de lo que iba a pasar arriba en el monte Tabor. ¿Por qué Santiago? Porque iba a ser el primer mártir. Era el que primero que iba a morir entre los apóstoles, el primero que iba a dar su vida por ser testigo de Jesús. Pues bien, el primer mártir de los apóstoles tenía que estar ahí. ¿Y por qué Juan? Porque Juan siempre le mostró a Jesús ese amor incondicional. Por eso era el discípulo, el apóstol amado de Jesús, porque siempre le mostró ese amor incondicional. Tanto así que cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, el único que estaba ahí era Juan. Fue el único que arriesgó su vida por Jesús,
mientras los demás estaban temerosos, llenos de miedo y escondidos. Por eso esos tres tenían que estar y ser testigos de lo que iba a pasar arriba en el monte Tabor. Luego viene una segunda idea. ¿Qué pasó en el monte Tabor? Ellos fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Nos dice el Evangelio que sus vestiduras se hicieron blancas, relampagueantes, y de pronto se le aparecieron, conversando con Jesús, dos personajes, Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Allí Jesús se transfiguró. Allí Jesús, ellos lo vieron como es Jesús en el cielo, transfigurado. Nos dice que sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. Ellos vieron a Jesús como es en el cielo, se transfiguró en medio de ellos. Pues también nosotros nos debemos transfigurar en Cristo Jesús, porque si no nos transfiguramos, hay el peligro que nos desfiguremos, y si nos desfiguremos, pues vamos a hacer todo lo contrario de lo que Jesús quiere que ustedes y yo hagamos. Y la invitación que nos hace el Señor es transfigurarnos, es decir, cada día tratar de ser una persona rejuvenecida, una persona distinta, una persona transfigurada. Para eso ustedes y yo debemos siempre andar por un camino de conversión. No somos perfectos. Jesús nos dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Pues no somos perfectos, somos pecadores, unos más, otros menos. Pero desde esa condición nos tenemos que comenzar a transfigurar. No podemos solos, necesitamos siempre la ayuda de Jesús, que nos dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero Él nos quiere ayudar, y quiere ayudar a aquellos hombres y mujeres que tengan la voluntad, pero que tengan esa constancia en su vida interior, ese deseo de cambiar, de transfigurarse, de ser cada día mejores cristianos, mejores cristianas, mejores hijos, mejores hijas de Dios, que cada día se esfuerce por vivir las palabras que nos dice Jesús, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48. Y la tercera idea nos dice en el Evangelio de que se formó una nube que los cubrió, y cuando ellos estaban envueltos por la nube, ellos se llenaron de miedo, y desde allí salió una voz que decía, este es mi Hijo, mi escogido, escúchelo. La voz del Padre se escuchó en ese momento y le dijo dos verdades importantes. Este es mi Hijo. Jesús, el Hijo de Dios, Dios igual que el Padre, que no tiene ni presente, que no tiene ni principio ni fin. El gran misterio de la Santísima Trinidad. Este es mi Hijo. Y segundo, le dijo y nos dijo otra verdad, escúchelo. Tenemos que escuchar a Jesús, lo tenemos que escuchar. Hasta nuestro Padre Dios nos está dando esa orden, escúchenlo. No dice los que quieran, no, escúchenlo. Y lo tenemos que escuchar todos. Y escuchar a Jesús, ¿qué significa? Escuchar a Jesús significa que yo leo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, que lo voy leyendo, que lo voy meditando, que lo voy pensando, que lo voy reflexionando, pero también voy a la Eucaristía, escucho la lectura del Evangelio, escucho la predicación, estoy pendiente de lo que el Señor me habla por medio de la boca de ese sacerdote, estoy pendiente por lo que el Señor me habla por medio de las Sagradas Escrituras cuando la leo. Eso es escuchar a Jesús. Pues bien, estamos ustedes y yo escuchando a Jesús. Vamos a terminar esta reflexión con dos preguntas. Primero, hasta el día de hoy, ¿me estoy transfigurando en Cristo o me estoy desfigurando? El Señor quiere que nos transfiguremos en Cristo Jesús. Y la segunda idea, estoy escuchando la voz del que me vino a salvar, estoy escuchando a Jesús. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito.
Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.